Apreciados estudiantes, muy buenas tardes. Me encanta estar en contacto nuevamente con ustedes. Estamos en su curso Calidad como herramienta de apoyo a la logística. En las clases pasadas, en las semanas pasadas, estábamos viendo y reconociendo la importancia de la gestión por procesos a nivel de las organizaciones. Veíamos la nueva versión de la norma ISO 9001 en su versión 2015, cómo hace de énfasis en ese enfoque que debemos tener hacia el cliente y el consumidor, en la importancia de hacer un buen relacionamiento con los grupos de interés, entendidos grupos de interés, el grupo de proveedores, los clientes, los stakeholders, por ejemplo, los empleados, y cómo era importante hacer un buen manejo del proceso, una buena gestión e integración del proceso y de la cadena de valor como un elemento estratégico que me permite estar dando respuesta de manera coherente frente a las necesidades del mercado y del cliente que permanentemente está evolucionando y que por lo tanto me exige a mí como negocio tener un mayor dinamismo, mayor adaptación y capacidad de adaptarme como tal y de ajustarme frente a los requerimientos del entorno. Entonces, para esta semana tenemos el desarrollo de la actividad Foro 5. Esta actividad la debemos desarrollar en los equipos de trabajo asignados. Les propongo que cada uno de los integrantes del equipo dé una respuesta en cascada en el foro, de modo que yo pueda evidenciar quién es el equipo y quiénes han hecho el aporte. Bueno, partamos de algo fundamental que vimos las semanas pasadas, es el concepto de la cadena de valor. La cadena de valor es la razón de ser del negocio. Acá les traigo un ejemplo de una cadena de valor genérica. Hay unas actividades, unos procesos que son de planeación del negocio, de manera general son los que definen hacia dónde va el negocio. Hay otros procesos como tal que hacen parte del corazón o la razón de ser del negocio. Estos son algunos procesos: investigar y desarrollar productos, mercadear, vender, planear, abastecer, producir, distribuir, mejorar el servicio al cliente, etcétera. ¿De qué depende que un proceso haga parte o no haga parte de la cadena de valor, del corazón de la cadena de valor? Dependerá de lo que la empresa declare que es estratégico para su negocio. Por ejemplo, hay empresas que dicen, mire, el tema de producir para mí no es relevante, yo me encargaré más bien de hacer el diseño y más bien la producción la delego en una maquila que me la puede hacer una empresa tercera o me la hacen en otro país, sea el caso de China, India, Singapur, etcétera. También puede pasar para alguna empresa que declare, que diga, mire, el tema de logística para mí, el tema de almacenamiento y transporte, para mí no es estratégico y más bien lo delego en otra empresa que sí lo sepa hacer mucho mejor que yo y por tanto no entraría a ser parte de la cadena de valor. Entonces, la cadena de valor es lo que la empresa declara que es lo estratégico y que es el corazón del negocio. Habrán unos procesos de apoyo que se pueden o no entrar a tercerizar. Por ejemplo, el tema del desarrollo humano y organizacional, hay empresas que todo el tema de contratación de personal lo tienen tercerizado, o por ejemplo el tema de manejo de nómina, contabilidad, es una posibilidad. Entonces, ¿qué depende, qué queda dentro de la cadena de valor y qué queda como proceso de apoyo? Lo que la organización declare. Habrá otras empresas que digan, no, para mí el tema de la distribución es muy importante y yo lo quiero manejar de manera directa porque es estratégico para mi negocio. Entonces son declaraciones que hace la organización y en función de eso pues se organiza como tal toda la estructura de este proceso del negocio. Entonces partimos de una cadena de valor. Ustedes para este ejercicio deben identificar la cadena de valor específica de la empresa que ustedes van a trabajar para esta actividad. Puede ser la empresa donde ustedes trabajan o alguna que tengan conocida, que sea un referente o que les llame la atención. Después de tener claro esa cadena de valor de esa empresa que ustedes van a intervenir, van a tratar de identificar los procesos, subprocesos, actividades y tareas. Este, digamos, es un efecto en cascada como uno hace la gestión por procesos de una empresa. Entonces, ustedes van a escoger un proceso en particular. Entonces, usted puede decir, mire, voy a partir de esta cadena de valor del negocio y voy a llegar hasta X nivel de detalle. El nivel de detalle lo van a definir ustedes y ustedes van a identificar qué punto van a intervenir de mejoramiento del proceso. Aquí les traigo un ejemplo muy sencillo, aplicado al tema logístico. Por ejemplo, vamos a trabajar el proceso de distribuir
dentro de la cadena de valor, me voy a enfocar en el tema de distribuir, que hace parte del componente logístico. Dentro de ese proceso de distribuir, me voy a encargar de su proceso de almacenar, y dentro de ese proceso de almacenar voy a analizar el proceso de recepcionar la mercancía o recibir la mercancía, o el proceso de recepción de mercancía. En ese proceso de recepción de mercancía lo puedo dejar en este nivel o lo puedo bajar un nivel mayor. Por ejemplo, en este caso les traje llegar hasta la actividad, hasta la tarea de el proceso de descargar un camión, ¿sí? Entonces, ustedes me van a plantear cómo se mejora un proceso, en este caso, un proceso muy específico que va a ser el procedimiento, que en este caso depende de hacer una tarea, que es cómo hacer la descarga de camión. Inclusive, puedo llegar a un mayor nivel de detalle y puedo decir, voy a trabajar dentro del proceso de distribuir y de almacenar, en el proceso de recibir la mercancía, me voy a detener en cómo se hace la recepción de mercancía, cómo se descarga un vehículo y en particular cuando la mercancía es a granel. Ese nivel de detalle, ese efecto en cascada de hasta dónde ustedes quieren bajar para intervenir en el proceso que van a analizar, lo definen ustedes, no lo defino yo. Entonces deben ustedes partir primero de ese mapa de procesos, desglosar ese proceso y me deben identificar cuál es el pedacito que ustedes quieren intervenir dentro del proceso logístico. Acá, por ejemplo, les menciono algunos ejemplos que pueden hacer parte de un mapa de procesos del componente logístico, desde el tema de gestionar los inventarios, administrar las órdenes y pedidos, que esto es el proceso de separación de pedidos, o el tema de gestionar los almacenes. También está, por ejemplo, el tema de transporte, también lo pueden ustedes analizar. Entonces, eso queda, digamos, a juicio de ustedes. Una vez tengan ustedes identificado ese mapa de procesos, cuál es el pedacito del proceso que ustedes van a intervenir, entonces van a aplicar los elementos del ciclo PHBA. Es muy importante que aquí hagamos revisión del texto guía, que hay muy buen enfoque teórico que les puede ayudar sobre el ciclo Deming. Entonces, ¿cuál es el reto? El reto es, van a identificar un proceso en la empresa. Ese proceso ustedes me van a decir en qué pedacito, qué componente hace parte dentro de la cadena de valor del negocio de ustedes. Y van a decir, mire, este negocio, este proceso en particular, por ejemplo, en el tema de almacenamiento, por ejemplo, acá, en almacenar, por ejemplo, vamos a tener la configuración del centro de distribución. ¿Qué significa la configuración? Hacer el arreglo como tal o el layout del centro de distribución de modo que el flujo como tal de materiales sea mucho más eficiente, que la mercancía se pueda ubicar más fácilmente y que optimicemos los tiempos en la separación de pedidos. Por ejemplo, ese sería un proceso que usted quisiera intervenir. Entonces, pueden darse de la siguiente manera. Van a mencionar, mire, en la empresa se hizo este proceso de mejoramiento en este punto específico de la operación logística. Así se hizo eh, la planeación del mejoramiento que nosotros queríamos. Estos eran los objetivos que nos habíamos planteado. Por ejemplo, el objetivo era mejorar la exactitud del inventario, pasarla de un 95 a un 98% en unidades, por ejemplo. O sea, quiero que sean datos muy concretos de cada uno de los puntos del ciclo PHBA. Entonces, en la planeación, ¿qué voy a mejorar? ¿Cuáles son los objetivos traducidos en cifras concretas, es decir, datos concretos de a dónde queríamos llegar? Eso hace parte de la planeación. También planeación es cómo lo voy a hacer o cómo se hizo en este caso. Entonces, para mejorar la configuración del CEDI, entonces, ¿qué definimos? Definimos las siguientes actividades, por ejemplo, depurar los inventarios obsoletos, identificar los materiales que tenían más movimiento, redefinir el layout en el centro de distribución y luego ya se hace la parte del hacer, que ustedes me van a contar cómo se hace el hacer, cómo se ejecuta esa planeación que han definido de mejorar el proceso. Entonces, para la ejecución, antes de ejecutar, por ejemplo, hay que capacitar al personal para que el recurso humano tenga claro qué es lo que vamos a hacer, lo vamos a programar trabajando, por ejemplo, para este cambio en el centro de distribución vamos a trabajar
el fin de semana, o vamos a implementar un nuevo software, un ERP, o vamos a implementar un WMS, por ejemplo, entonces requerimos capacitación, requerimos mayor tecnología, requerimos terminales portátiles, PDA, etcétera. Entonces van a decir cómo se hace esa ejecución. En el verificar cómo se hace, cómo monitoreo yo, con qué indicadores monitoreo que esa ejecución se está dando bien. Entonces, por ejemplo, la meta del indicador de exactitud de inventario mejoró de X punto a un segundo punto. En las capacitaciones tuvimos un 90% de participación del personal, se redujo los accidentes de trabajo en tanto por ciento. Y si hay desviaciones, ¿qué acciones se deben tomar para lograr realmente llegar a ese objetivo que nos hemos propuesto? Entonces, para este ejercicio, la base o digamos que el ideal sería que ustedes trajeran un proceso de mejoramiento que hayan aplicado en su empresa o que conozcan de una empresa y nos mencionen, nos cuenten cómo se aplicó ese ciclo de EMIN de planear, hacer, verificar y ajustar en ese caso específico. ¿Para qué? Para que puedan traer indicadores concretos. Es muy importante también documentar el trabajo con fotos que nos muestren cómo es el antes y cómo es el después, que muestren la foto del centro de distribución antes, que muestren cómo están las ubicaciones, cómo está el inventario obsoleto, que nos muestren también, por ejemplo, indicadores concretos, por ejemplo, donde del material obsoleto se logró vender tanto material o se logró dar de baja a X inventario, que lo alimentamos con indicadores. En caso, yo pues pediré y me encantaría que tratáramos casos que ustedes ya hayan hecho de mejoramiento concreto en sus empresas. En caso de que no sea posible, entonces les voy a pedir que traten de diseñar una propuesta de mejoramiento y que traten de seguir la metodología del ciclo PHBA, cómo lo planearían, cómo lo harían, cómo lo verificarían y cómo lo ajustarían. En este caso, deben definir los indicadores de gestión y deben colocar como punto de apoyo los indicadores con que tenemos en el día de hoy. Es decir, en el hoy contamos con estos indicadores, esperamos llegar a una meta de los indicadores de esto y estos números. Obviamente, como no se ha hecho, pues tocaría esperar que se pudiera hacer, pero lo pueden dejar simplemente planteado. Es otra alternativa. Bueno, adicionalmente, para la semana siguiente, o sea, la unidad de aprendizaje 5, les voy a pedir que a partir de lo aprendido en todo el tema de manejo de calidad y a partir del proceso que ustedes definieron, podamos y del mapa de procesos que ustedes tengan identificado dentro de la operación logística en la empresa donde ustedes trabajen, que ustedes identifiquen cuáles podrían ser los indicadores de gestión, los indicadores de calidad que ustedes pudieran aplicar en cada una de las etapas del proceso para asegurar de alguna manera pues que haya calidad en los procesos logísticos. Entonces, para este último ejercicio ustedes van a tomar, que sería la actividad de la semana siguiente, o sea, la actividad 6, van a retomar el mapa de procesos, van a identificar los procesos logísticos y a partir de los procesos logísticos, cada uno de los procesos logísticos que aplique a la empresa que usted escogió, va a identificar los puntos de control, es decir, cuáles serían los indicadores que podrían aplicar en cada una de las etapas del proceso logístico que asegure como tal la calidad de las operaciones logísticas para la empresa que usted definió trabajar. Bueno, espero que estos dos retos, tanto el de esta semana como la semana entrante, sean de su agrado, espero que lo disfruten y cualquier dificultad pues me pueden contactar por la mensajería interna. Nos vemos, hasta la próxima y muchos éxitos.